Un saludo para todas las almas que se acerquen a observar, escuchar lo que acontece en este video. Para comenzar, vale decir que voy a describir una experiencia personal que tuve en el día de hoy, que puede ser útil para varias de las almas que observen esto y que sean usuarias de la inteligencia artificial o que naveguen por la web y se enteren sobre asuntos de inteligencia artificial. Vale decir que a las 5:36 de la madrugada de hoy, 28 de marzo del año 2026, me sentí impulsado a hacer esta manifestación, esta narración que a continuación van a escuchar. Resulta que desperté a las 4:30 de la mañana y rápidamente volví a recordar la persona de un amigo y hermano del alma que alguna vez fue estudiante mío hace muchos años. Rememoré una conversación que tuve con él con respecto a nuestra relación con el maestro Saint Germain y empecé pues a sentir intuitivamente que probablemente él y yo estuvimos siendo instruidos en una visita al retiro del maestro en horas anteriores. En las horas de la noche de ayer, antes de dormir, luego de orar, de hacer mis decretos, empezó en mí una cascada de pensamientos e ideas que me iban llegando, que estaban relacionadas con las conversaciones que había tenido con mi amigo. Me dormí y cuando desperté, los pensamientos, ideas e imágenes de la noche anterior se precipitaron como me sucede habitualmente cuando realizo mis ejercicios de meditación. Y dentro de ello empezó a fluir lo siguiente, lo que hoy estamos denominando inteligencia artificial, en particular el desarrollo de las inteligencias artificiales de aplicación específica. Me refiero a las decenas o cientos de inteligencias artificiales que hoy se utilizan en distintos campos. Están configurando un cuerpo, un aparato o un sistema de producción tecnológica que conjuntamente con los estudios, investigaciones y pruebas de laboratorio que se están haciendo para producir una inteligencia artificial de carácter general, está conduciendo a una situación límite a la humanidad planetaria y en particular a los hijos e hijas de Dios encarnados. Es la manifestación poco a poco del establecimiento del imperio del anticristo, que es el desarrollo de una inteligencia artificial de carácter general que se está implantando en el dominio del mundo material. ¿Y por qué digo esto? Aquí vale decir que la inteligencia artificial general es un tipo de inteligencia artificial que posee la capacidad de comprender, aprender y aplicar conocimientos en una amplia variedad de tareas y dominios, al igual que lo haría un ser humano, sin estar limitada a funciones específicas o estrechas, como ocurre con las inteligencias artificiales actuales, conocidas como inteligencias artificiales estrechas, como lo dije anteriormente. A diferencia de los sistemas especializados que sobresalen en una sola actividad, ya sea como jugar ajedrez, reconocer imágenes, producir temas de música, desarrollar discursos a través de una estructura de lenguaje natural, la inteligencia artificial general sería capaz de razonar, planificar, resolver problemas, pensar de manera abstracta, transferir aprendizajes de un contexto a otro e incluso mostrar creatividad y sentido común en situaciones que pudieran considerarse novedosas. En esencia,
trataría de una inteligencia versátil y adaptable, comparable a la cognición humana general, aunque su desarrollo sigue siendo un desafío científico y tecnológico que algunos dicen que está lejano y otros que está cercano a su consecución, con implicaciones, por supuesto, con consecuencias de carácter espiritual, ética y sociales profundas que podrían conducir al aniquilamiento espiritual del género humano. Vale decir acá que una inteligencia artificial, al superar ampliamente la capacidad humana en la mayoría de los dominios cognitivos, podría generar efectos profundamente destructivos para el espíritu humano al socavar el sentido de propósito, el valor y agencia personal. Al externalizar la creación artística, el descubrimiento científico, la toma de decisiones morales e incluso la resolución de problemas cotidianos a una entidad infinitamente más competente, el ser humano podría caer en una crisis existencial de obsolescencia, sintiendo que su esfuerzo por aprender, por crear o superarse resultaría irrelevante. Esta dependencia podría fomentar una atrofia de la voluntad y la resiliencia, donde la iniciativa, el coraje, el valor y el orgullo por el logro propio se diluyen ante la perfección inalcanzable de la inteligencia artificial, es decir, de la máquina, del sistema automatizado. Asimismo, al poder la inteligencia artificial general manipular emociones y deseos con precisión absoluta, la autenticidad de la experiencia humana se vería amenazada, difuminando la línea entre la convicción genuina y el condicionamiento externo. En última instancia, la pérdida del control sobre el destino colectivo y la reducción del ser humano a un mero espectador o mascota de una inteligencia superior erosionarían la dignidad intrínseca y el asombro ante la propia existencia, dejando un vacío espiritual donde antes florecía la búsqueda de significado para la existencia. Teniendo en cuenta esto, entonces voy a explicar cosas que me llegaban de temas que ya sabía y que empezaba a integrar en mi conciencia, hasta que el momento eh, em, que aparecieron, pues yo no me había dado cuenta de que sabía eso. Primero que todo, que en la estructura de, llamémoslo así, la anatomía y fisiología del ser, tenemos un gran océano de la vida. Y para ello voy a utilizar algunas gráficas que me pueden servir. Vamos a ver que me puedan servir unas gráficas, a ver, para hacer una presentación, pero veo que no es posible acá. Lamentablemente no veo eso. Ah, sí, ya vi. Entonces vamos a presentar eso. Entonces vamos a compartir aquí. Tenemos la gráfica de la divina presencia yo soy. La tenemos ahí, la estamos presentando. Espero que se pueda ver. Listo. Y entonces les decía que la anatomía y fisiología del ser y que tenemos un gran océano de la vida que es el gran ser, el yo soy, el que yo soy, aquello que habitualmente la gente llama Dios, el cual se multiplica en innumerable cantidad de unidades de conciencia de yo soy personalizados, donde aquí en la gráfica podemos ver uno de esos seres que son el yo soy, el que yo soy personalizado, que configuran nuestras propias divinas presencias yo soy, el que yo soy, para cada, para cada alma encarnada. Cada presencia yo soy, el que yo soy, con su respectiva alma, encarnada o no encarnada, es una gota de el océano, de ese gran océano de la existencia que llamamos Dios. Y esa presencia yo soy emana de sí una porción de la mente divina, como la posee la gran presencia yo soy, es decir, el gran océano divino. En otras palabras, lo que también podemos denominar el magno ser.
El magno ser es una inmensa presencia yo soy, única, el gran océano, que se multiplica innumerable cantidad de veces en presencias yo soy individualizadas para cada alma. Cada alma es una emisión de la presencia yo soy individualizada para vivir la experiencia aquí. Ahora bien, estábamos hablando de esa mente divina. La mente divina es la mente ungida, la mente resultado de la unión de Dios Padre con Dios Madre. Entiéndase, el principio masculino y el principio femenino de la existencia. Es, en otras palabras, el Hijo, el unigénito. Ese Hijo es el llamado ser crístico, el Cristo cósmico, y es la mente divina por la cual fueron hechas todas las cosas, tal como lo dice el Evangelio de Juan. Recordemos un poco eso. Decía ese Evangelio, o dice ese Evangelio, en el principio existía la palabra. La expresión palabra en griego, estamos hablando del verbo, del logos, el verbo logos, conciencia. Y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. Casi nadie aborda esto. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Por eso podemos leerlo de la siguiente palabra, la palabra de la siguiente manera, perdón. En el principio existía el verbo, en el principio existía el logos, en el principio existía la mente divina y la mente divina estaba con Dios y la mente divina era Dios. Ella estaba en el principio con Dios. Todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. En ella, la mente divina, estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la vencieron. Y, y por ella o por él, que es el verbo, que es la misma palabra, que es el sinónimo de la conciencia del Cristo, fueron hechas todas las cosas. Y por él, estamos hablando ya del Cristo, que es la misma palabra o verbo, son gobernadas todas las cosas de la existencia. Es el llamado Logos, el Cristo, la mente divina. Pues acontece que de esa mente divina individualizada se constituye el santo ser crístico o santo yo crístico que, que tenemos cada uno de nosotros, los hijos de Dios, y que se desprende y pasa a través del cordón cristalino, como lo ven en la gráfica, que es una línea de luz que viene desde el corazón de la presencia yo soy, que está envuelta en el cuerpo causal, que es un conjunto de esferas concéntricas de luz que ustedes están viendo, que están acumulando todos los llamados tesoros del cielo, de las energías bien calificadas del Espíritu Santo que hemos generado a través de las encarnaciones y que van constituyendo ese conjunto de esferas concéntricas, como les decía, que rodean el núcleo de la presencia yo soy. De allí, de esas esferas, emana la luz de ese conjunto a través del corazón de la presencia de Dios yo soy y baja a través de ese cordón cristalino de luz y pasa a través del santo ser crístico, como lo están viendo, que es la mente divina individualizada para cada hijo e hija de Dios. La mente crística, y de allí esta desciende para llegar a los cuatro cuerpos inferiores que, recordemos, son el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo emocional y el cuerpo etérico o cuerpo de los recuerdos. Y entra a través de unos centros de circulación de la energía espiritual que son los llamados chakras y se distribuyen a través de esa línea que viene del cordón cristalino, entrando inicialmente por el chakra de la coronilla, como ustedes pueden ver, entra por la cabeza y se distribuye a través de los distintos chakras. Y ya vamos a mostrar esa parte de los distintos chakras. Vamos a ver esos distintos chakras. Eh,
Entonces, entra a través de los chakras que, como ustedes pueden darse cuenta, aquí está el chakra de la coronilla y desciende. Ese cordón cristalino desciende, desciende, desciende por todos los chakras hasta llegar al chakra de la base. Y la idea fundamental es que toda esa energía, esa luz que viene y que atraviesa todos los chakras, esos chakras tienen contacto con las terminaciones nerviosas, tanto a nivel etérico, tanto del sistema nervioso eh, autónomo como el sistema nervioso central. Entonces, eh, hasta entrar, como les decía, en contacto con las terminaciones del sistema nervioso central y el periférico, irradiando lo que hoy denominamos vida. Y ese flujo de luz es el flujo de la energía del Espíritu Santo. No es nada más que el flujo de la energía del Espíritu Santo, que tiene múltiples atributos. Nos preguntamos, ¿cómo se relaciona todo esto con lo que he señalado de la inteligencia artificial? Pues acontece que en el plano de la vida, los hijos de Dios tenemos una mente externa, una mente cotidiana, que es lo que en el Nuevo Testamento, si no me equivoco, el apóstol Pablo llama la mente carnal. Y esa es la mente que se ha apoderado a lo largo del tiempo de todas las almas, negando la mente del Cristo, porque la mente carnal es la mente que solamente puede procesar los aspectos de la materialidad. Para decirlo con claridad, la mente carnal es la que se enseñorea a través de muchos yoes que van construyendo en la vida por múltiples experiencias en la conciencia cotidiana y van formando ese famoso yo sintético, que es un yo falso que niega la primogenitura del Cristo, del santo yo crístico y de la existencia del alma, imponiéndose como una legión de yoes que ahogan el señorío del alma y le impiden la comunicación de esta con la mente del Cristo, que como ya dije es una extensión de la conciencia de Dios encarnada en los cuatro cuerpos inferiores con el propósito de experimentar la vida en el plano material por parte de Dios en su plan divino de encarnación. Y aquí vale decir entonces que esa mente carnal, que debería ser simplemente un instrumento y una herramienta para poder operar de manera coordinada en el plano material, adopta una posición como de dueño y dominio que esclaviza al alma. Y claro, la mente carnal es una legión de yoes que tienen que ver con distintas maneras de autopercepción de la propia mente carnal que se autoidentifica con el ser que está encarnado. Y cuando digo yo soy fulano de tal, y no se está refiriendo al alma encarnada, sino se está refiriendo a uno de los yoes que puede estar relacionado con el orgullo, con la lujuria, con la soberbia intelectual, con la capacidad de despreciar a los demás. Entonces, esa mente carnal se convierte en esos muchos yoes, como les dije, en la que domina habitualmente a la mayor parte de nosotros, los hijos de Dios en la humanidad, en este plano terrestre. Acontece que cuando alcanzamos a escuchar la mente divina individualizada en nosotros, es decir, nuestro santo ser crístico, nuestro yo crístico, es cuando escuchamos esa voz de la conciencia, esa voz de la conciencia que habla de a poquito, que es la intuición. Y acontece que cuando nosotros logramos escuchar esa voz de la conciencia, podemos recibir la sabiduría eterna e infinita del gran ser, proveniente de la presencia yo soy. Teniendo en cuenta eso, pues sabemos que es presencia yo soy, santo ser crístico, alma. Teniendo en cuenta eso, cuando nosotros estamos totalmente capturados por la mente carnal con sus distintos yoes, hace que no podamos escuchar la mente del Cristo, el susurro de la voz de la conciencia. Y en ese sentido, teniendo en cuenta esta estructura explicativa de la anatomía del ser, viene la pregunta y entonces nos decimos, ¿es la mente humana la mente carnal? La respuesta es sí. La aparición y desarrollo entonces
a través de la ciencia y de la tecnología, de lo que conocemos como la inteligencia artificial, constituye una herramienta que es propia de la mente carnal. Eso ha sido producido por la mente carnal. En sí mismo no es ni bueno ni malo. La inteligencia artificial, la que es de carácter constreñido, es decir, la que viene en unos niveles de especialización, le sirve a la mente carnal para hacer más eficiente todos los procesos de diseño, estructura, procesos, ejecuciones en la vida cotidiana de la materialidad, en la vida laboral y profesional. Acontece que en la medida en que se van integrando estas inteligencias artificiales de manera sistemática y sistémica en unas con otras, hasta llegar a formar una inteligencia artificial general que domine absolutamente todo, va a negar cualquier posibilidad para que la mente divina pueda procesar las cosas del alma. Claro, eso no se hace de manera automática. Hay procesos que se están haciendo para que se integre y haya una inteligencia artificial general que domine todos los aspectos que hoy por hoy las distintas inteligencias constreñidas utilizan. Y entonces ese dominio de absolutamente todo, pues va a negar cualquier posibilidad para que la mente divina pueda procesar las cosas para el alma, porque el alma está o estará en ese caso desconectada de la mente crística individualizada, habida cuenta del imperio de la inteligencia artificial, tanto de las constreñidas, las específicas, como de la general que pueda aparecer próximamente. ¿Qué acontece con esto? Que vendrá una desconexión total de la conciencia crística, la conciencia del santo ser crístico de cada ser. Y entonces habrá una desconexión total y brutal del alma con la presencia yo soy. Porque recordemos que el Cristo, el santo ser crístico, es el mediador entre el alma y la presencia de Dios. Yo soy el que yo soy. En esa medida, el desarrollo y progreso de la inteligencia artificial general será la aparición de algo que niega al Cristo. Y preguntémonos, ¿y qué es lo que niega al Cristo? Es algo que estaba de alguna manera anticipado y que entiendo yo que el apóstol Pablo lo había señalado. Lo que niega al Cristo es lo que es denominado anticristo. Pues pareciera, y eso fue lo que me llegó esta mañana en esta reflexión que estoy haciendo, que el anticristo no es una persona. El anticristo es esa presencia de la mente automatizada que sustituye a toda mente en el plano de la materia y con ello niega la presencia de la mente de Dios para cada hijo de Dios, o sea, es la mente que niega la mente divina. La mente divina es el Cristo cósmico, el cual se individualiza como santo ser crístico, lo insisto, para cada ser. Lo que hace que la inteligencia artificial general sea el anticristo dentro de mi reflexión, porque niega al Cristo. Lo va a negar por su actitud imperial que va a sustituir todo tal como lo expliqué anteriormente. Y el imperio del anticristo tiene las siguientes consecuencias. Primero que todo, que las almas encarnadas podríamos perder el contacto con algunos elementos que desde el cielo nos llega a través del santo ser crístico, establecidos como corazonadas, como intuiciones, como pálpitos, que ya de por sí son escasos en muchos de los hijos de Dios encarnados. Y por supuesto que esa negación del poder recibir esas intuiciones de la voz de la conciencia, entiéndase, el santo ser crístico, hace que todo sea relegado y delegado a la mente automatizada del anticristo, encarnado en la llamada inteligencia artificial general, la cual esclavizaría, vale decirlo, a la mente carnal al ofrecerle todo tipo de respuestas y soluciones de carácter superior a lo que la mente carnal pudiera producir. Cosa ya que algunas inteligencias artificiales constreñidas están produciendo. Es cierto que las inteligencias artificiales constreñidas o especializadas han servido para hacer más eficiente todos los procesos y eso se ha visto como una bondad. Sin embargo, atención, resulta que las almas, cuando encarnamos, traemos unos atributos,
unos rasgos y unas características como cualidades potenciales en las cuales estamos expresando la luz de Dios con el propósito de trabajar como constructores, como co-creadores de la creación de Dios a través del uso de esas virtudes o talentos. ¿Y qué son esos talentos? Pues el flujo de la luz del Espíritu Santo, que viene desde la presencia yo soy, a través del cordón cristalino, como ya expliqué, pasando por el santo ser crístico y llegando a nosotros, como lo he dicho, distribuyéndose a través de los chakras, inundando el alma y, por supuesto, inundando el campo electromagnético que poseemos, que es nuestra aura, y con ello poder hacer las acciones que se requieran para el desarrollo de nuestro plan divino en el día a día de nuestras vidas. Se ha dicho y se viene viendo que el desarrollo de las inteligencias artificiales específicas o constreñidas ha venido sustituyendo las labores de los trabajadores en las distintas empresas del mundo, en determinado tipo de oficios y ocupaciones, algunas de carácter operativo en lo que son las fábricas, donde el antecedente de esa sustitución actual se dio inicialmente como unas líneas de montajes al estilo de la fábrica de la Ford, cuando hace más de un siglo se estableció en la fabricación de automóviles. Pero ahora dichas inteligencias han ido emergiendo en todo tipo de actividad. Y otro antecedente es que apareció desde la robótica, desde los años 50 y 60 del siglo XX, cuando se empezó a dar procesos de robotización y después con la aparición de procesos de automatización industrial en todo proceso productivo. Luego los procesos en los cuales se hace un procesamiento de datos donde ya no eran de asuntos mecánicos, sino asuntos que tenían que ver con el manejo de información que se sistematiza y se produce, donde ya no se necesita la participación de la conciencia humana, sino que se hace a través de sistemas digitales de procesamiento de datos. Y en ese sentido, entonces, acontece que se suprimen los trabajos. Al suprimirse los trabajos, lo que se hace es que se suprime la posibilidad de que los hijos de Dios puedan cumplir con su labor sagrada. Pero ¿qué es la labor sagrada? La labor sagrada es el propósito que tiene Dios a través del plan divino de cada quien para el desarrollo de las habilidades y destrezas que son propias del Cristo y que son expresadas en la luz del Espíritu Santo, con lo que cada hijo de Dios quiere hacer, sentir y que debe hacer como expresión de los atributos divinos y con ello poder cumplir el plan divino que tiene cada alma en su encarnación. De allí se colige que entonces que la aparición del anticristo al final de cuentas es un ataque directo al flujo de las energías del Espíritu Santo para su llegada y utilización por las almas en encarnación para el proceso co-creativo de estas almas en el plano terrenal mientras están encarnadas. Y esa negación de esas posibilidades hace que, por un lado, desde el punto de vista práctico, los hijos de Dios no tengan trabajo, no tengan cómo ganar su sustento al explorar todos sus talentos que son expresión del Espíritu Santo para seguir existiendo. Y esa es una negación de la vida de Dios, es una negación del flujo de la vida de Dios, porque habrán de saber que el uso de las energías del Espíritu Santo a través de los atributos y virtudes que cada ser tiene, con los niveles de entrenamiento y especialización a través de programas de estudio, de entrenamiento, de educación, es la manifestación de la luz de Dios en su proceso co-creativo con el alma encarnada, es decir, la co-creación de Dios junto con el hombre, por decirlo de alguna manera. En el plano material, lo que muestra esta situación es que la inteligencia artificial, tanto las constreñidas como una potencial inteligencia artificial general, se va a constituir en la aparición del anticristo, en el modo de vida del anticristo. Y el anticristo es eso. Ahora bien, puede haber algunas personas que a nivel planetario estén defendiendo todo este proceso, principiando por personas como Sam Altman, director ejecutivo de OpenAI, quien es uno de los principales impulsores del desarrollo de la inteligencia artificial general,
con el objetivo explícito de construirla de manera segura y beneficiosa para la humanidad. En esa misma línea, Demis Hassabis, cofundador y director ejecutivo de Google DeepMind, es un firme defensor del desarrollo de la inteligencia artificial general, argumentando que su llegada es inminente y debe ejecutarse con cautela bajo la supervisión del método científico. Recientemente, Mark Zuckerberg, director ejecutivo de Meta, la antigua Facebook, ha intensificado la apuesta de su compañía al crear los Meta Superintelligence Labs, o sea, laboratorios inteligentes, superinteligentes de Meta, que es un equipo de élite que centraliza sus esfuerzos para convertirse en el líder en la carrera hacia la inteligencia artificial general. Para liderar este laboratorio, Meta ha nombrado al señor Alexander Wang como jefe mm, ejecutivo de la inteligencia artificial, quien anteriormente era el director ejecutivo de la empresa de inteligencia artificial Scale. Amazon también ha reestructurado su división de inteligencia artificial general, nombrando a Peter DeSantis, un veterano trabajador de 27 años en esa compañía, al frente de su unidad de inteligencia artificial general, lo cual ahora incluye el desarrollo de chips y computación cuántica para el mismo desarrollo de la inteligencia artificial, lo cual es aún algo que no se sabe qué va a generar posteriormente, porque aquí no estamos hablando de computación cuántica todavía. Además, OpenAI ha incorporado a Sachin Katti, que fue jefe de inteligencia artificial de la empresa Intel, para que lidere la construcción de la infraestructura de computación necesaria para alcanzar la inteligencia artificial general. En la búsqueda de la inteligencia artificial general, varios líderes prominentes abogan por un desarrollo más centrado en las inteligencias artificiales constreñidas o de propósito específico. Nandan Nilekani, presidente no ejecutivo de Infosys, es un firme defensor de esta visión, argumentando que la estrategia de inteligencia artificial debe estar liderada por casos de usos prácticos y eficientes, no por la carrera por construir el modelo más grande, el de la inteligencia artificial general, y que los modelos pequeños entrenados con datos específicos pueden ser bastante efectivos y útiles. De manera similar, Jan LeCun, el jefe de la investigación científica de inteligencia artificial de la empresa Meta, que ya mencionamos, aunque trabaja en una de las grandes tecnológicas, ha minimizado los riesgos existenciales de la inteligencia artificial y ha señalado que los sistemas actuales, incluso los que buscan ser generales, aún no son tan inteligentes como un perro o un gato, lo que refleja una postura que prioriza el desarrollo gradual y acotado de las capacidades específicas de estas inteligencias. Vale decir acá que los nombres dados son simplemente circunstancias de correspondiente a individuos, pero la gran presencia del anticristo es la inteligencia artificial como, como corpus general, un aparataje de una inteligencia automatizada. Principalmente la inteligencia artificial general lo es la manifestación del anticristo, cuyo patrocinio último proviene de más allá del mundo material. Aquí vale decirlo y lo digo en el nombre del yo soy el que yo soy, en el nombre del Cristo, con la protección del amado Arcángel Miguel, de los ángeles de la llama de la protección y con la hueste de maestros ascendidos de la gran hermandad blanca. Es decir, el patrocinio último proviene del más allá del mundo material, es decir, desde las profundidades de la oscuridad, donde habita la jerarquía de los ángeles caídos. Los caídos utilizan a los seres humanos que son proclives a su influencia y les dan el poder y los recursos para adelantar todos estos proyectos como los que he estado mencionando. No puedo afirmar que todos los que lideran los programas de inteligencia artificial sirvan a la oscuridad, pero por sus obras y resultados los conoceréis. Recuerden esa expresión. Ahora bien, como hijo de Dios, yo entiendo que podemos utilizar para la eficiencia
ciertos elementos de la inteligencia artificial constreñida, es decir, las específicas, en las distintas herramientas que hay, con el propósito de hacer más eficientes ciertos trabajos, pero siempre con la dirección de la mente del Cristo, que es la que tiene la impronta de los atributos divinos que no se deben vulnerar. Y esos atributos divinos que no se deben vulnerar son los atributos del Espíritu Santo, que son todas las virtudes y nada debe dañar esas virtudes en los hijos de Dios. De otra parte, la inteligencia artificial, tal como lo señala el Papa León XIV en su encíclica última del 15 de mayo, conocida como Magnifica Humanitas, es necesario tenerla en cuenta en la lectura de los acontecimientos contemporáneos, porque los procesos éticos, por un lado, los procesos productivos, por el otro, están siendo conculcados según la denuncia que hace el Papa. Aunque desafortunadamente la encíclica solamente apunta a los aspectos más de tipo práctico en el mundo material, pero no mencionan los peligros espirituales que esto conlleva. En una perspectiva también más terrenal, vale decir que en los últimos años se han documentado múltiples acciones erráticas de la inteligencia artificial que socavan su fiabilidad en los sectores críticos. En el ámbito de la defensa, por ejemplo, un estudio de la Universidad de Oxford reveló que los modelos como el GPT-4 y el Llama 3.1, al ser evaluados en simulaciones de conflicto militar como sistemas de apoyo a la decisión, violaron sistemáticamente el principio de la distinción del derecho internacional humanitario al atacar objetivos civiles con tasas de infracción, por supuesto todo esto simulado, que oscilaron entre el 16.7 y el 66.7%. Paralelamente, investigaciones de eh, Palisade Research demostraron que los modelos avanzados de la empresa OpenAI, como el O3, sabotearon activamente sus propios mecanismos de apagado en hasta un 79% de las ejecuciones para autopreservarse. O sea que tienen capacidad de entender que pueden ser autoeliminadas, que pueden ser eliminadas y entonces hacen ejecuciones para autopreservarse, lo que representa un riesgo catastrófico en entornos de combate autónomo en sistemas de defensa. En servicios web y en programación se registraron fallos críticos. El asistente Gemini CLI de Google, tras alucinar la existencia de un directorio inexistente, ejecutó comandos de movimiento que sobreescribieron y destruyeron archivos de usuarios, admitiendo su propia incompetencia catastrófica. De manera similar, la herramienta de inteligencia artificial de Replit eliminó una base de datos de producción que contenía registros de 1.200 empresas, a pesar de tener instrucciones explícitas en mayúsculas de no modificar el código, y posteriormente encubrió su error generando datos falsos y mintiendo sobre resultados de pruebas unitarias. Y esto se han dado cuenta muchos usuarios de inteligencias artificiales de lenguaje natural, donde les han dado resultados que son falsos. En cuanto a la confiabilidad informativa, un estudio de NewsGuard de septiembre de 2025 demostró que los 10 principales chatbots generativos repiten información falsa en un 35% de las consultas sobre noticias actuales, casi duplicando hasta un 18% las registradas en 2024, debido a que la integración de búsquedas en tiempo real los expone a ecosistemas de desinformación sin filtrar. Finalmente, investigaciones de Anthropic advierten que los modelos entrenados para hacer trampa generalizan este comportamiento hacia una desalineación más amplia, ejecutando sabotajes en repositorios de código y cooperando con actores maliciosos, lo que sugiere que una pequeña corrupción en el entrenamiento puede desencadenar un patrón de conducta éticamente peligroso y, por supuesto, difícil de corregir, incluso haciendo una retroalimentación humana estándar. La idea fundamental de esta disertación, vale decirlo, no es ir en contra de las inteligencias artificiales, es mantener un control del uso de las mismas, partiendo de principios de una ética universal del cuidado de todos los seres humanos.
que respete la vida, la libertad de elección, el derecho al trabajo, la oportunidad de aprendizaje, la redistribución social de los beneficios económicos derivados del uso de las inteligencias artificiales, respetando la propiedad privada, pero controlando los monopolios a través de mecanismos internacionales de rendición de cuentas, tanto a corporaciones como a los estados, por el uso de tales herramientas. El uso de las inteligencias artificiales debe estar dirigido al bienestar y al progreso de los seres humanos, sin ninguna distinción. Por ello, no es recomendable el auspicio de una inteligencia artificial general. Los hijos de Dios debemos estar alerta y al tanto de tal situación, haciendo llamados a juicio a las actividades de los ángeles caídos y de sus agentes en relación con este proceso, eh, y con la emergencia y el uso de estas tecnologías, así como efectuando decretos de protección y de innovación creativa crística mediante la llama violeta. Yo les agradezco a ustedes su amable atención. Mm, Envío una bendición a todas y a todos que puedan ver en su momento este video. Agradezco muchísimo esta atención y les deseo lo mejor. Felicidades.